Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este PowerBit Todo DAX número 2. En este caso vamos a tratar el tema de los grupos de cálculo y lo vamos a hacer asegurándonos de que quede todo perfectamente entendido. Así que, si te interesa, quédate con nosotros. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un grupo de cálculo y qué problema soluciona. Así que este es nuestro menú y vamos con el primer punto. Imaginemos estos dos grupos de frases. Me gusta mucho DAX, DAX es muy interesante, quiero aprender DAX, DAX es muy útil. También tenemos me gusta mucho SQL, SQL es muy interesante, quiero aprender SQL y SQL es muy útil. Podría ser algo más óptimo tener una plantilla como la que vemos en la parte derecha de la pantalla, me gusta mucho, y aquí un espacio para poner DAX o SQL según nos interese. Después, tener un espacio también para incluir el concepto base que me interese y después el resto de la frase, y así sucesivamente. Es decir, tenemos una plantilla y unos espacios donde podemos intercambiar fácilmente un concepto que en un momento dado me interese. Sin duda, esta sería una opción más óptima. Por ejemplo, aquí tendríamos esa plantilla utilizando el concepto base de DAX. Y aquí tendríamos esa misma plantilla utilizando el concepto base SQL. Pues bien, un grupo de cálculo es una serie de plantillas o variantes, como las que vemos en la parte derecha de la pantalla, que se pueden utilizar para distintas medidas base, como podemos ver en la parte izquierda de la pantalla. Ahora mismo, a la izquierda, vemos una medida base llamada total ventas, pero en un momento dado podríamos tener otra medida como total unidades para que pueda ser utilizada dentro de esas variaciones, variantes o plantillas del grupo de cálculo. Así que la medida base que nosotros elijamos suplantará la función que podemos ver en las variantes o variaciones de medidas llamada Selected Measure. Por lo tanto, podemos decir que un grupo calculado es un conjunto de variaciones de código DAX que adoptan una medida base que está en un momento dado en un objeto visual, es decir, una medida base que estamos utilizando en una tabla, en una matriz, en un gráfico, etc. Así que los grupos calculados optimizan la cantidad de medidas necesarias cuando todas ellas son similares al usar una misma medida común. Pongamos un ejemplo algo más concreto. Tenemos a la derecha dos variantes, una de ellas es el promedio mensual y la otra variante un acumulado. A la izquierda tenemos dos medidas base, el total ventas en unidades monetarias y también el total de unidades vendidas. Podríamos utilizar el total de ventas para calcular el promedio mensual y para calcular el acumulado. También podríamos utilizar el total unidades para calcular el promedio mensual y el acumulado. Es decir, tendríamos 4 variaciones posibles. Pero esto podría ir más allá. Por ejemplo, teniendo, como vemos en pantalla, un grupo de cálculo con 3 variaciones. La variante para calcular el promedio mensual, la variante para calcular el año anterior y la variante para calcular un acumulado. Con este grupo de cálculo podríamos tener el total de ventas en unidades monetarias, en su versión promedio, en su versión año anterior o en la versión acumulado. Y también podríamos tener el total de unidades en cada una de esas 3 versiones. Por lo tanto, tendríamos 6 posibilidades. Si proyectamos todo esto a una situación en la que necesitamos muchas más variaciones y también tenemos más medidas base, podríamos, por ejemplo, tener 5 medidas base y 5 variaciones en un grupo de cálculo que nos darían 25 combinaciones posibles. Es decir, los grupos de cálculo son más convenientes cuantas más variantes necesitamos de una medida base en concreto. Y por supuesto, cuantas más medidas base tengamos para intercambiar con esas variaciones.
Pero vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve un grupo calculado en Power BI? Si nos fijamos en la pantalla, podemos ver una matriz donde en las filas tenemos los años y los meses. Y en valores tenemos una determinada medida base, por ejemplo, el total de unidades. Pues bien, con un grupo calculado, agregando ese elemento, es decir, ese grupo calculado a columnas, como podemos ver en pantalla, se generan automáticamente las tres columnas que estamos viendo en ese objeto visual, es decir, la columna de promedio mensual, la columna de acumulado y la columna de ejercicio anterior. En otras palabras, el grupo calculado provoca que la medida base tenga tres variantes. Y ahora vamos a ver qué pasos son necesarios para crear un grupo calculado. Y lo vamos a hacer en la práctica, desde Power BI. Para crear un grupo calculado lo tenemos que hacer desde la vista de modelo. Vamos a crear un grupo calculado que muestre tres variantes de una medida base. Esa medida base no va a ser otra que la simple suma de las unidades vendidas. Estamos ya en Power BI, vemos una tabla donde están los años y los meses y una medida base llamada total unidades. Aquí es donde queremos esas tres variantes. Como decíamos, vamos a ir a la vista de modelo. Aquí en la vista de modelo, en el panel de datos, podemos ver modelo semántico y ahora grupos de cálculo. Ya hay un grupo de cálculo creado. Aquí lo tenemos. Vamos a reproducir uno exactamente igual desde cero. Para crear un grupo de cálculo, hacemos clic en estos tres puntitos o clic con el botón secundario en grupos de cálculo y ahora hacemos clic en nuevo grupo de cálculo. Para verlo todo más claro, vamos a contraer este ítem que se llama grupo de cálculo y veremos que efectivamente tenemos dos grupos de cálculo ahora. Este que es el recién creado y el que ya teníamos que se llamaba grupo de cálculo prueba. Si desplegamos, veremos que hay un elemento llamado variantes y luego elementos de cálculo, que son las variantes que tenemos para una misma medida. Ahora aquí en grupo de cálculo vamos a crear elementos de cálculo o variantes que van a colgar de este ítem llamado columna de grupo de cálculo. Vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, haciendo clic en él y desde aquí le vamos a llamar mis variantes. Aquí lo tenemos y ahora tenemos que crear los elementos de cálculo, es decir, las propias variantes. Eso lo hacemos dentro de elementos de cálculo, que ya hay uno por defecto llamado elemento de cálculo. Al hacer clic en él, vemos que aparece el editor de DAX con una medida por defecto que es elemento de cálculo es igual a selected measure. Nosotros vamos a sustituir esta medida, que para nosotros no tiene ningún sentido, por la que queremos, por la primera variante, que va a ser la que tenemos en pantalla. Selected measure es la función que va a ser suplantada por la función base que nosotros estemos utilizando en el objeto visual. Así que con todo eso hacemos clic en confirmar y ya tenemos aquí nuestro primer elemento de cálculo. Vamos ahora con el segundo elemento de cálculo, es decir, la segunda variante. Hacemos clic con el botón secundario y nuevo elemento de cálculo. Tenemos ya en el editor la medida por defecto y nosotros vamos a pegar la nuestra. En este caso va a ser un acumulado. Aquí lo tenemos. Podemos ver que es una plantilla típica de acumulado donde el cálculo se realiza mediante selected measure y esta es la función que va a ser suplantada por la medida base que nosotros estemos utilizando. Todo igual que en la primera variante. Vamos a confirmar y ya tenemos nuestro segundo elemento de cálculo. Vamos con otro más, nuevo elemento de cálculo y pegamos nuestra medida. En este caso
va a ser una variante que nos va a decir el ejercicio anterior. En este caso, las unidades vendidas en el ejercicio anterior. Estábamos diciendo que nuestra medida base eran las unidades vendidas. También podemos ver que es la plantilla típica para calcular algo en un contexto del año anterior. Vemos aquí Same Period Last Year y Selected Measure en el primer argumento de cálculo. Confirmamos, ya tenemos nuestra tercera variante y ahora vamos a crear una cuarta variante que nos va a mostrar la propia medida base. Decíamos antes que si nosotros estamos utilizando un grupo de cálculo con 3 variantes, se nos van a mostrar solo esas 3 variantes, pero ¿y la medida base? A lo mejor también nos interesa compararla con esas variantes. Entonces, el grupo de cálculo, como solo muestra sus variantes, vamos a crear una variante que sea la propia medida base. Así que, botón secundario, nuevo elemento de cálculo y vamos a pegar esta sencilla medida. Total unidades es igual a Selected Measure. Confirmamos y aquí lo tenemos. Una vez hecho esto, si nosotros fuéramos a la vista de tabla y seleccionáramos nuestro grupo de cálculo, veríamos que se trata de una simple tabla, donde una de las columnas es mis variantes, con todas las variantes, es decir, los nombres de las variantes que hemos creado, y también a la derecha una columna que se llama ordinal. Esta columna se crea por defecto y lo que está definiendo esa columna es el orden en el que van a aparecer estas variantes en un objeto visual. Como podemos ver, de momento no hay un orden definido. Para definir ese orden vamos a vista de modelo y al hacer clic en elementos de cálculo, aquí en el panel propiedades podemos ver una serie de etiquetas que corresponden a las variantes. Ahora tan solo tenemos que hacer clic en una de las etiquetas y arrastrarla a la posición adecuada. Por ejemplo, vamos a suponer que total unidades queremos verla en primer lugar. Ejercicio anterior lo queremos en segundo lugar, después acumulado y después promedio mensual. Si ahora vamos a vista de tabla, vemos que ordinal ya ha cambiado. Ahora sí están los números con el orden que corresponde. Aquí en mis variantes, si seleccionamos esta columna y vamos al comando ordenar por columna, veremos que ordinal, la columna que tiene que ordenar, es la que está elegida. Hasta ahora hemos visto qué es un grupo de cálculo, cómo se visualiza en Power BI y cómo se crea. Pero tenemos que saber cómo se implementa en ese objeto visual, el proceso. Ese será nuestro siguiente punto. Vamos ahora ya a la vista de informe y vamos a utilizar nuestro grupo de cálculo. Para ello hacemos clic en compilar y ahora aquí en columnas es donde vamos a agregar nuestro grupo de cálculo. Lo podemos hacer arrastrando o desde agregar datos hacemos clic para seleccionar mis variantes. Vemos cómo aparece aquí en columnas. Y en el objeto visual ya tenemos las columnas correspondientes a mis variantes. Total unidades, lo queríamos en primer lugar y ahí está. Ejercicio anterior, acumulado y promedio mensual. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el formato de las variantes que genera el grupo de cálculo heredan el formato de la medida base. La medida base era total unidades. Aquí la tenemos, vamos a seleccionarla y ahora vamos a hacer que tenga un formato con separador de miles. Hacemos clic aquí para esa medida base y ahora vemos como ya se ha incorporado ese separador de miles a las cifras que hay en nuestro objeto visual con las variantes. Y una vez llegados aquí, lo que queremos es que se produzca esa magia de los grupos calculados. Es decir, que poniendo otra medida base, también se generen estas variantes. Vamos a ver qué tal. Seleccionamos el objeto visual, vamos a compilarlo y ahora aquí en valores vamos a quitar
total unidades y vamos a poner total ventas. Y aquí lo tenemos. Y hemos llegado al final de este vídeo, aunque no al final de este tema. En un próximo vídeo terminaremos esta temática, como estáis viendo en pantalla, con un último punto que se llama opciones, trucos y comparaciones con otras utilidades. Hemos aprendido todo lo más básico, pero ahora nos queda todo un mundo de posibilidades muy productivas que, como ya decíamos, veremos en el siguiente vídeo. Así que estad atentos.